Bienvenido a tu curso Power Apps construyendo un CRM. Continuemos acorde a lo que platicamos en la lección anterior. Ya por fin se actualizó nuevamente mi entorno de Power Apps y vamos a continuar con la configuración correcta de la visualización correspondiente al módulo de clientes. Te decía yo al final de la lección anterior que es muy importante empezar a considerar este buen comportamiento de nuestras variables para evitar justamente se visualice de esta manera nuestra aplicación, que de repente no veamos ninguna información o que se vea la información sobrepuesta como justa se está visualizando en este momento. Tenemos por atrás un formulario y tenemos también nuestro Kanban. Así que comencemos con el ajuste correspondiente. Antes de empezar a modificar elementos propiamente de nuestro Canva, lo mejor es cuando ya tienes una aplicación que empieza a ser robusta, empezar a trabajar muy de la mano con tu vista de árbol. La vista de árbol nos va a permitir inmediatamente identificar qué componentes, qué elementos tenemos que manipular para generar una adecuación. Entonces vamos a revisar nuestra vista de árbol, vamos a generar un repaso general y para ello empecemos con el desglose específicamente de nuestro body container. Este body container, pues como te das cuenta al momento de que yo lo selecciono, se enmarca en nuestro lienzo Canva. Dentro del body container tenemos otro contenedor padre en donde pues prácticamente está almacenada toda esta información visual, todos estos gráficos, todos estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de este container body? Tenemos un container canvas que a su vez tiene pues diferentes contenedores en donde estamos almacenando las columnas correspondientes a nuestro Canva. Muy bien, antes de empezar con más detalles sobre el desglose de container body, primero vamos a revisar en la propiedad visible de container body qué variable le está asignando un valor. Y vemos que este container body en su propiedad visible tiene un valor true. Entonces no está sujeto a ninguna variable y eso hace sentido y es correcto. De lo contrario, pues si tuviéramos alguna variable asignada, lo veríamos inmediatamente. Tenemos también ahora el container canvas. Revisando esta propiedad, aquí sí tenemos asignada una variable. Incluso te puedo decir que esta es una variable global, ya que tenemos dos formas de distinguir las variables. Una por su sintaxis, que has de recordar que la variable global se declara como un set y una variable de contexto como un depContext. Y dos, la otra manera de poder identificar los tipos de variables son por medio del color o la tonalidad que le asigna Power Apps a las variables. En el caso de la variable global se le asigna una tonalidad como verde, verde turquesa, un color pues diferente al de una variable de contexto que es un colorcito azul el que tenemos asignado para la variable de contexto. Entonces hasta en esto pues justamente también Power Apps nos facilita el poder identificar el tipo de variables que tenemos asignadas en nuestro Canva. Teniendo esto en mente, vamos a verificar entonces qué es lo que tenemos también en el container, por ejemplo, ganadas. Y entendiendo que este container es hijo del container canvas, esperaríamos que no tuviera ninguna variable asignada en su propiedad visible. Efectivamente, y esto es correcto. Y esto también debe de tener el mismo comportamiento los demás contenedores. Todos tienen en su propiedad visible un valor true, porque al final del día, al ser hijos del container canvas, el container canvas, digámoslo así, es el que dictamina, es el que realmente manda, por así mencionarle, sobre sus contenedores hijos. Entonces, ¿qué sucede si el container canvas tiene asignada una variable en su propiedad visible? El valor de esta variable que está asignado al container canvas se va a replicar inmediatamente en los contenedores hijos. ¿Por qué? Pues simplemente porque los contenedores hijos están almacenados dentro del contenedor canvas. Si el contenedor canvas en su propiedad visible tiene un true, va a mostrar todo lo que tiene almacenado. Si tiene un false, pues evidentemente no se va a mostrar este contenedor y por ende pues no estaríamos visualizando el contenido del mismo.
Muy bien, ya identificando lo que tenemos en nuestro container Canvas, vamos a cerrarlo. Vamos a buscar ahora el container clientes y veamos en su propiedad visible qué es lo que tenemos. Tenemos un valor true. Perfecto. Posteriormente a esto tenemos el container seguimiento y aquí en el container seguimiento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tres variables. Una, var seguimiento, var new y var seguimiento clientes. Perfecto. Y ya por último tenemos el container search. Este container tiene un valor asignado por medio de una variable global llamada var index home. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita nosotros? Pues empezar a trabajar con el módulo de clientes. Y este módulo de clientes, si yo selecciono mi galería del menú y me voy directamente a su propiedad onSelect, que como has de saber, esta propiedad onSelect es donde tenemos almacenada la lógica correspondiente al menú. Si yo selecciono clientes, vamos a pagar var new, var seguimiento va a ser false, var clientes va a ser true y el var Canva va a ser false. Veamos este comportamiento. Voy a presionar Alt en mi teclado, selecciono mi módulo de clientes y excelente, y aquí tengo mi grid de clientes. Pero también por atrás estoy visualizando que tenemos un formulario. Este formulario, veamos a dónde pertenece. Veamos var seguimiento clientes está en un true. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, yo retiro, voy a cortar toda esta sintaxis? Perfecto, ya no se visualiza ese formulario. Y ya no se visualiza, ¿por qué? Pues justamente porque ya no está asignada la variable. Sin embargo, esta sintaxis es correcta. Hay que dejar esta sintaxis. Lo que habrá que hacer entonces es alterar el comportamiento de mi variable. Vamos a modificar aquí en mi botón de testing de variables. Vamos a modificar el valor de esta variable. Y excelente, así es como se tiene que visualizar el grid de clientes. El comportamiento ya es correcto. Presiono nuevamente Alt y regreso a oportunidades. Muy bien, ya aquí tengo el comportamiento de manera correcta. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para evitar este comportamiento? Si yo selecciono clientes, esto se ve bien. Si selecciono oportunidades también. Si me meto directamente al seguimiento de oportunidades y regreso a clientes, esto se ve de manera correcta. Pero ahora, ¿qué sucede? Voy a seleccionar mi galería de clientes. Me voy a ir directamente ahora a la propiedad onSelect de esta galería. Var seguimiento clientes está en un valor true. Aquí ya estamos almacenando, de acuerdo a lo que platicamos en la lección anterior, en nuestra variable var item cliente, estamos almacenando la información del elemento que vamos a seleccionar. Y generamos ya una nueva colección correspondiente al seguimiento de nuestros clientes. Si selecciono yo, por ejemplo, alguno de estos elementos, yo aquí ya tengo la nueva tab list, que esto tiene que ver con la colección que yo acabo de crear. Tengo aquí el título, tengo aquí el subtítulo, tengo pues prácticamente este componente visual en general, o sea, todo este componente visual en general de oportunidad, y lo que vamos a hacer es vamos a adecuarlo a la vista de nuestros clientes. Entonces, lo que estoy identificando y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de comenzar con esta adecuación, vamos a nombrar de manera más específica nuestra variable de seguimiento oportunidad, porque únicamente la tenemos calificada como var seguimiento. Y justo para poder concluir con esta adecuación y evitar este comportamiento, entonces vamos a dirigirnos directamente a nuestra variable menú. Vamos a dar clic en editar, nos vamos a onSelect y dentro de esta propiedad vamos a generar el ajuste correspondiente, centrándonos en la variable var seguimiento. Voy a seleccionar la variable con control F, me aparece este recuadro de búsqueda y lo que me dice este recuadro es que esta palabra var seguimiento la tenemos 5 veces en esta propiedad onSelect. Voy a desplegar y aquí me permite modificar o reemplazar este valor. Entonces lo que vamos a hacer más allá de reemplazar va a ser complementar. Var seguimiento oportunidad. Perfecto.
Y de este lado tenemos un botón que nos permite reemplazar todo o presionar Control Alt Enter, que es lo que regularmente yo hago. Y así podemos actualizar de manera masiva y mucho más rápido sintaxis dentro de nuestras propiedades. Dentro, en este caso, por ejemplo, de onSelect. Ya que generamos esta primera alteración o modificación, ya especificando que esta variable va a estar afectando al seguimiento de oportunidad, vamos a tomar el nombre de la variable y vamos a generar esta sustitución directamente, como has de recordar, en nuestro Kanban. Vamos a presionar Alt para tener una vista previa, presionamos oportunidades y justamente cada una de las columnas de nuestro Kanban tiene asignada esa variable var seguimiento. Así que como buen orden vamos a cerrar cada uno de nuestros contenedores para identificar mucho más fácilmente los contenedores con los cuales vamos a trabajar. Comencemos con el de container en progreso. Seleccionamos la galería, nos vamos a su propiedad onSelect y dentro de esta propiedad onSelect justamente vamos a generar esta modificación. Aquí tenemos var seguimiento, pegamos, seleccionamos toda esta sintaxis y vamos a hacer lo mismo con cada una de las galerías. Vamos a modificar el nombre de nuestra variable. Y esto debes de tenerlo muy a consideración, que el nombre de las variables en algún momento dado puede llegar a cambiar y bajo ese escenario pues tienes tú que sustituir el nombre de cada uno de los elementos en donde sabes que interactúa esa variable. Esto te lo comparto también para que veas que conforme va creciendo tu proyecto, de repente te empieza a hacer mucho más sentido el tener ese tipado mucho más específico en cuanto a las variables y también el nombre. Indicar un nombre que te permita rápidamente identificar qué es lo que va a suceder o el comportamiento que estaría teniendo tu aplicación específicamente de un componente por medio del nombre de una variable, sin duda que te facilita muchísimo el poder darle un mantenimiento y, como en este caso, empezar a generar la incorporación de un nuevo módulo. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto, entre mejor y más claro tengas tipificado el nombre de tus variables, mucho más fácil va a ser el darle un mantenimiento a tu aplicación cuando sea necesario escalar la aplicación incorporando nuevos módulos también. Ya generando entonces la sustitución de nombre de esta variable, vamos a hacer nuevamente una prueba y empecemos a ver en dónde más tendríamos que sustituir el nombre de la variable. Así que regresemos ahora a clientes. Muy bien. Y nos aparece justamente este comportamiento. Vamos a entrar a nuestro botón de testing. Tenemos aquí el var seguimiento clientes está en false. Vamos a presionar. Perfecto, ya tenemos var seguimiento clientes en false. Entonces, lo que estamos observando es justamente lo siguiente. Necesitamos nosotros también darle un comportamiento adecuado a nuestro Canva por medio de esta variable var seguimiento clientes. Entonces, veamos copiando control Z para regresar a la variable anterior y ahora sí copio esta variable, selecciono nuevamente mi menú, regreso a la propiedad onSelect y vamos a generar este ajuste también. Por ejemplo, vamos a incorporar esta sintaxis, esta variable en oportunidades. Vamos a incorporar esta sintaxis justamente a este nivel. Copiamos nuevamente la sintaxis. Aquí en clientes también vamos a hacer lo mismo. Perfecto. Que estos son nuestros dos módulos principalmente. Entonces veamos cuál sería el comportamiento. Si yo regreso a oportunidades, selecciono un elemento, ya no visualizo nada. No te preocupes, si yo regreso a clientes y selecciono un elemento, ahora sí visualizo pues justamente los componentes que ya tenemos creados y que estaríamos reutilizando para clientes.
Vamos a regresar a oportunidades. Estamos viendo perfectamente bien nuestro Canva. Y lo que tenemos que hacer, como te estás percatando, es revisar la sintaxis que tenemos en cada una de nuestras galerías del Canva. Revisemos la primera. Bar seguimiento oportunidad. Vamos a analizar primeramente cuáles son las variables que tenemos y deducir el comportamiento de estas. La primera es var status oportunidad. Aquí estamos almacenando, por lo que veo, el estatus de la oportunidad en una variable. Posteriormente estamos almacenando la información de la oportunidad en una variable. La variable var Kanban la dejamos declarada en false para ya no mostrar justamente nuestro Kanban. Tenemos también var seguimiento oportunidad. Esta la tenemos asignada en true. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Var seguimiento es correcto que esté en true, pero una vez que nosotros presionamos var seguimiento, una vez que presionamos el elemento de nuestra galería, de cualquiera de ellas, var Kanban tiene un valor false y desaparece. Pero justamente no se está presentando el formulario de seguimiento porque voy a cerrar justamente mi Kanban, mi container Canvas, y voy a posicionarme en mi container seguimiento. Y justamente lo que está pasando es que necesitamos sustituir este nombre, var seguimiento, o complementarlo, var seguimiento oportunidad. Haciendo esto ya empieza a cobrar mucho más sentido. Var seguimiento oportunidad, var new y var seguimiento clientes. Si yo presiono Alt y selecciono esta oportunidad, ahora sí ya estoy visualizando la información de mi oportunidad. Y esto es correcto. Ahora, si yo regreso, si me posiciono, por ejemplo, en mi tab list, voy a generar una vista previa, tal cual. Y si presiono el tab list seguimiento, no está pasando nada. No está pasando nada. Y esto es justamente por el comportamiento que empieza a tener esta variable de var seguimiento versus variable var seguimiento oportunidad versus var seguimiento clientes. Y es justo lo que vamos a empezar a configurar. Así que vamos a regresar nuevamente a nuestro módulo de clientes para ver el comportamiento y vemos que ya no se sobrepone el formulario. Entonces ya va empezando a cobrar mucho más sentido el comportamiento de las variables. Si yo presiono algún elemento de mi grid de clientes, me manda directamente al container seguimiento. Veo el título, veo el subtítulo, toda la información referente a el container seguimiento, misma que estaríamos reutilizando. Me aparece ya inmediatamente el nuevo tab list que yo he definido y esto es correcto. Así que vamos a comenzar primeramente con los ajustes para tener un comportamiento mucho más adecuado una vez que yo consulte una oportunidad y un cliente. Lo primero va a ser verificar justamente la sintaxis que tenemos declarada en nuestro título, porque como estás observando, actualmente yo estoy viendo oportunidad de y el nombre del prospecto, que ahora posiblemente puede que ya sea un cliente porque el estatus de su oportunidad está ganada. Entonces vamos a generar este ajuste desplegando la propiedad text de esta etiqueta. Y aquí tenemos el control de la oportunidad, que fue lo último que estuvimos viendo en la lección anterior. Y vamos a generar el ajuste correspondiente. Lo que nos hace falta, al igual que en esta parte, en donde especificamos como condición que se cumplan estos tres parámetros, que se esté seleccionando el ID 1, que var edit esté en true y que var seguimiento también esté en true. De igual manera, aquí arriba, en la primera lógica que se incorporó referente al control de la oportunidad, vamos a declarar ahora la variable var seguimiento oportunidad, que justo es la última variable que acabamos de modificar, y esto lo vamos a pegar y adecuar en cada una de estas comprobaciones, de tal manera que la comprobación sea correcta y sea completa, porque te explicaba yo en la lección anterior, Power Apps, al igual que en otros entornos de desarrollo de código, el código, la consola lo lee de arriba hacia abajo. Entonces, en la primera comprobación que se encuentra, en este caso en Power Apps, se ejecuta.
Si la comprobación en la que llega a irse leyendo el código es correcta o se cumple, se ejecuta el código, ya no ejecuta lo subsecuente. Y justo si nosotros dejáramos nada más a este nivel nuestra sintaxis y estuviéramos consultando, por ejemplo, a un cliente en el módulo de clientes, esta sintaxis se cumple también en el módulo de clientes, porque el tabla y seguimiento puede que esté seleccionada la opción número 1 o el ID número 1, que es el de detalles, y que también, por ejemplo, bueno, var new no aplicaría en clientes, pero sí var edit o var view, que es como, por así decirlo, es el comportamiento principal que nos da el formulario cuando consultamos un elemento. Entonces, estas declaraciones, tanto edit como view, se pueden cumplir tanto en oportunidad como en cliente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues necesitamos todavía reforzar esta validación, haciéndole ver a Power Apps que si bien se cumple la selección del ID número 1 y el var new puede estar encendido, necesitamos hacerle ver que necesita también cumplirse otra condición, que la variable var seguimiento de oportunidad esté en true. Con esto nosotros estamos garantizando que estamos consultando la información de oportunidades y no de clientes. Entonces, una vez que, por ejemplo, en el caso que ahorita estamos observando del cliente, aplicaría en este tercer escenario. Puede que se esté aplicando o seleccionando el ID número 1 y que var view esté en un valor true. Pero en este caso, incorporando esta última sintaxis var seguimiento oportunidad, le pedimos a Power Apps que evalúe estas tres condiciones: que tengamos seleccionado el ID 1, que var view tenga un valor true y var seguimiento oportunidad también tenga un valor true. Cumpliéndose esas tres condicionales, nos estaría renderizando este contenido. Como en nuestro caso, lo que estamos consultando es un cliente, va a hacer las evaluaciones Power Apps y va a identificar que se pueden cumplir una, dos condiciones, pero al no cumplirse la tercera va a descartar totalmente esta lógica y tendría que ejecutar la lógica que cumpla con las tres condiciones, que en nuestro caso podría ser justamente esta de acá. Veamos cuál es el comportamiento y sigamos generando la adecuación. Tenemos aquí nada más el nombre Manuel Espinosa Salazar. Vamos a revisar cada una de estas líneas y corroborar cuál se está cumpliendo. Para ello vamos a seleccionar toda la sintaxis. Vemos que el valor de esta comprobación es false. Vamos a seleccionar entonces también la siguiente sintaxis. Sigue siendo false. La tercera sintaxis sigue siendo false y esto es correcto. Esta sintaxis, que digámoslo así, es independiente tanto al control de la oportunidad como cliente. De hecho, esta sintaxis la vamos a tener que colocar al final de nuestras declaraciones. Vamos a modificar esto y veamos cuál es el comportamiento. Vamos a modificar justamente este comportamiento y el orden quedaría de esta manera. Entonces, estas primeras tres líneas no se están cumpliendo, entonces es correcto. ¿Por qué? Porque estamos nosotros consultando el var seguimiento clientes. Ahora aquí nos está mandando un error. Veamos cuál es el error que nos está mandando y justamente es este. Tenemos un punto y coma de más y lo que espera Power Apps es una comprobación lógica, cosa que ahorita en este momento no tendríamos en mente y no aplicaría. Así que ya revisando que se está evaluando de manera correcta el var seguimiento de clientes, que es donde nos encontramos actualmente, vamos a revisar qué comprobación es la que se está ejecutando ya en el control del cliente. Seleccionemos. Tenemos que este es false, var seguimiento edit. Puede que esté seleccionado efectivamente el ID número 1, que esto es true, y aquí lo podemos ver al seleccionar la sintaxis, renderiza su valor, esto es true. Veamos si var edit se está asignando un valor booleano, que puede ser true, y en este caso es un false, perfecto. Y por último, var seguimiento clientes. Veamos cuál es el valor y es un true, perfecto. Ahora, algo muy importante que has de considerar es que Power Apps va a ejecutar la declaración que tú hayas asignado después de tu condicional, siempre y cuando
tu condicional dé como resultado un valor true. En nuestro caso tenemos un valor false. ¿Por qué? Justamente porque no se está cumpliendo una de estas tres condiciones, que es var_edit. var_edit, al ser false, pues justamente ya descarta totalmente la comprobación lógica de esta línea. Y esto es por lo siguiente: a nosotros colocar este operador lógico, que como te he enseñado en lecciones anteriores, es un operador lógico que condiciona la comprobación en conjunto de una sintaxis. Esto se lee de la siguiente manera: si tab_list seguimiento está seleccionado en su ID número 1 y la var_edit tiene un valor true y var seguimiento clientes tiene un valor true, entonces vas a ejecutar o vas a renderizar esto. Como te das cuenta, ya al interpretar esta línea, pues justamente necesitamos que se cumpla cada una de estas tres condiciones. Como no está pasando eso, pues no se está cumpliendo. Y este comportamiento es correcto porque nosotros únicamente estamos visualizando o queremos visualizar la información de nuestro cliente. No estamos generando o habilitando la variable de edición. Entonces, hasta aquí la comprobación, aun y cuando no se cumpla, es correcta. Veamos esta otra lógica. Aquí tenemos como resultado un valor true, con lo cual se cumple la selección del tab_list en su ID 1, var_view tiene un valor true, efectivamente, y por último var seguimiento clientes también tiene un valor true, de tal manera que nos está renderizando el nombre del cliente considerando el contenido de la variable var_item cliente. Y esto es correcto. Por ello, una vez que nosotros ocultamos la barra de fórmulas, vemos aquí el nombre de nuestro cliente. Valdría la pena entonces ahora complementar esta información y lo vamos a hacer especificando pues tal cual que es un cliente. Con un signo de ampersand únicamente concatenamos. Con dos signos de ampersand generamos la declaración de un operador lógico, que en este caso es un AND. Esto lo pudimos haber sustituido, por ejemplo, y para que tú te des una idea de que efectivamente así es, con esta palabra, con un AND. Y Power Apps lo interpreta perfectamente bien. Inclusive me parece que dentro de la documentación de Microsoft lo ideal es que tú la declares de esta manera, porque así está especificado en la documentación. Pero al ser una consola, identifica inmediatamente que este doble ampersand en el entorno de programación pues justamente hace referencia a este operador lógico. Lo puedes declarar de las dos formas, no hay ningún inconveniente, como a ti más te agrade y te haga mucho más fácil entender la lógica que estás implementando. Entonces, una vez que nosotros nuevamente reintegramos nuestros operadores lógicos tal como estaban, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar la palabra cliente. Vamos a dar un espacio y veamos cómo se visualiza. Perfecto, cliente Emanuel Espinosa Salazar. Inclusive aquí lo que estaríamos haciendo, me parece mejor colocar todo en mayúscula para tener esa consistencia visual. Perfecto. Información de oportunidades, eso también lo vamos a modificar. Muy bien, me parece que así lo podríamos dejar. Inclusive podríamos incorporar o dos puntos o incluso hasta un pipe. Ahorita vemos. No se visualiza. No se está visualizando. A ver, creo que ya se renderizó. Perfecto, ya se renderizó. Veamos la vista previa. Podríamos dejarlo así. O simplemente podríamos dejar el nombre. Posiblemente valdría la pena nada más dejar el nombre para ya no ser tan redundante. Si estamos en el módulo de clientes, pues evidentemente que esta información es de un cliente. Entonces vamos a quitar esta etiqueta que incorporamos. Vamos a borrar la etiqueta. Posiblemente el espaciado sí sea importante. Perfecto. Veamos si afecta. Veamos si esto afecta o no.
Vamos a desglosar a este nivel, cliente, y aquí tenemos este espaciado. Bueno, veamos. Subamos un poquito más la barra, este hecho mucho más. Bueno, inclusive me parece que tendríamos que ocultar totalmente la barra. Bueno, pues no hay ningún inconveniente. Veamos. Si, por ejemplo, quitando todos los espacios, sí, claro que tiene una afectación. Entonces, mira, vamos a regresar, a seleccionar nuestra etiqueta y vamos a darle un espaciado, pues apropiado, adecuado, que me parece que es este nivel. A esa etiqueta, perfecto. Me parece que podría quedar a este nivel. Muy bien. Entonces, esto ya quedó. Veamos ahora entonces por último esta declaración. Si no se cumpliera ninguna de estas operaciones lógicas, declaraciones lógicas de comprobación, se estaría cumpliendo esto. Tabliz seguimiento en su ID número 2 nos estaría mostrando actividades registradas. Esto es correcto. De hecho, en este caso, pues prácticamente estaríamos nosotros también mostrando las actividades tanto de una oportunidad como de un cliente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que complementar esta lógica y me parece que lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente. Vamos a copiar este trozo de sintaxis y vamos a pegarlo justamente acá para complementarlo y generar esa distinción. Ahorita nosotros estamos declarando que si selecciona el tabliz seguimiento en su i2 y la variable var seguimiento clientes está encendida, lo que queremos ver sería pues justamente las actividades registradas del cliente más no de la oportunidad. Hace sentido. Entonces tenemos un control Z. Perfecto. Y vamos a copiar dos veces, o mejor dicho, una vez más, esta declaración. Y ahora sí vamos a complementarla. Ya entendiendo la lógica, es mucho más fácil el poder complementar la sintaxis. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a sustituir actividades registradas de, incluso va a ser en lugar de, va a ser del cliente. Vamos a cambiar nuestra variable y va a ser cliente. Y justamente en lugar de pasar, no sé si podríamos dejar así tal cual actividades registradas del cliente y enseguida el producto o servicio. No hace sentido. Entonces vamos a modificar pues justamente esta sintaxis. Actividades registradas de, ¿qué tenemos por acá en producto o servicio? De capacitación. Bueno, podríamos ponerlo así. Actividades registradas de capacitación. Concatenamos. Vamos a asignar por acá un espacio nuevamente. Bueno, de hecho, como es una cadena de texto, vamos a dejarlo así. Actividades registradas de capacitación del cliente. Podría quedar, ¿no? Seleccionemos para ver si se renderiza todo el texto. Actividades registradas de capacitación del cliente. Perfecto. Vamos a generar un espacio para separar esta parte. Y veamos actividades registradas de capacitación del cliente. Bueno, seleccionemos nuevamente. Y veamos el valor que se está renderizando. Actividades registradas de capacitación del cliente. Perfecto, me hace mucho más sentido. Ahora vamos a cortar justamente esta declaración y vamos a pegarla justo en donde le corresponde, que en este caso sería oportunidad. Si se selecciona el ID número 2 y la variable var seguimiento oportunidad está encendida, pues justo vamos a renderizar este texto. Veamos cómo se visualiza.
Información de oportunidad seleccionada. Vamos a revisar nuevamente la lógica. Información de oportunidad seleccionada. Bueno, vamos a modificar ahora. Bueno, a ver, veamos acá cómo lo tenemos. Sucede que, bueno, vamos a dejarlo así. Actividades registradas de la oportunidad. Vamos a dar clic en seguimiento. Exactamente. La lógica que incorporamos hace un momento, pues tiene que ver con la selección de seguimiento, del tab list seguimiento. Y aquí se ve actividades registradas de capacitación del cliente. Esto es correcto. Entonces vamos a regresar nuevamente a detalles. Y ahora vamos a adecuar la siguiente etiqueta, que es información de oportunidad seleccionada. Vamos a justamente complementar esta sintaxis, var seguimiento. Sabemos que es oportunidad. Perfecto. Vamos a ir complementando cada una de ellas. Muy bien. Y esta justamente de cliente ya está definida. Entonces veamos el comportamiento. Tenemos el nombre del cliente como lo hemos definido. Información del cliente seleccionado. Perfecto. Tenemos seguimiento, actividades registradas de capacitación del cliente. Perfecto. Lista de actividades registradas. Esto se ve bastante bien. Aquí no hay necesidad de modificar esta línea. Me parece que ese comentario es correcto. Lista de actividades registradas. Perfecto, porque tanto en oportunidad como en cliente, pues efectivamente al final del día tenemos una lista de actividades registradas. Entonces no habrá que generar ninguna modificación. Ahora veamos qué es lo que tenemos acá en esta etiqueta de label comentario seguimiento. Vamos a desplegar y tenemos en su propiedad text esta lógica. Si var new tiene un valor true, se va a ejecutar esta línea. A nosotros nos interesa justamente la variable view y edit. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues al igual que como lo hemos hecho con la etiqueta de título y subtítulo, pues vamos a segmentar por oportunidad, un controller oportunidad, y va a haber un controller cliente. De esta manera pues vamos a empezar a darle justo ese orden a nuestro código. Pero antes de pasar a copiar y pegar, vamos a complementar esta lógica. Si var view o var edit tienen un valor true, vas a presentarnos oportunidad. Lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente. Vamos a complementar esta lógica indicando si var view y var seguimiento oportunidad tienen un valor true, si se cumple esta condicional, o si se cumple esta otra condicional, si var edit y var seguimiento oportunidad tienen un valor true, ahora sí me vas a mostrar o renderizar este valor. Vamos a copiar estas dos líneas. Al final de esta declaración vamos a colocar, o igual podemos dejarlo de esta manera, y pegamos. Y aquí lo que vamos a hacer, como te has de estar imaginando, pues justamente es sustituir el nombre de la variable, y en lugar de indicar oportunidad creada, vamos a tal cual indicar cliente creado por. Y aquí lo que vamos a hacer, como también ya te has de estar imaginando, es sustituir el nombre de nuestra variable. Perfecto. Entonces tenemos cliente creado por el nombre del usuario que generó esa creación de cliente. Generamos la separación de un pipe y pasamos la fecha y hora de la creación. Veamos si esto está funcionando correctamente. Excelente, cliente creado por Marco Antonio Sumaya y en tal día a tal hora.
Eso está funcionando perfectamente. Veamos si también tenemos alguna lógica embebida dentro de la fotografía de nuestro usuario. Veamos. Y así es, también estamos pasándole la imagen del usuario que creó la oportunidad. Pero pues justamente como tú ya has aprendido, vamos a tener que generar una validación. ¿Qué validación va a ser aquí? Bueno, pues va a ser la siguiente. Si var seguimiento oportunidad tiene un valor true, pues sí, claro, muéstrame la información, o más allá de la información, la fotografía del usuario que creó esta oportunidad. Hace totalmente sentido. Pero ¿qué sucede si yo no estoy consultando una oportunidad, estoy consultando un cliente? Bueno, pues lo que quiero que me muestres justamente es la fotografía del usuario que generó ese pase a cliente. Entonces vamos a sustituir justamente el nombre de nuestras variables. Y veamos si esto está funcionando. Vamos a identar nuestro código aplicando el formato. Y vamos a seleccionar var seguimiento oportunidad para que se nos renderice su valor. Tiene un valor false, eso es correcto porque estoy actualmente en el módulo de clientes. Entonces esto no se estaría cumpliendo. Var seguimiento clientes tiene un valor true, eso es correcto. Se está renderizando el valor correcto porque estoy en mi módulo de clientes. Y una vez que se comprueba que var seguimiento clientes tiene un valor true, estamos renderizando la fotografía del usuario que creó a nuestro cliente, a nuestro ítem de cliente. Perfecto, esto ya se está ajustando también. Entonces, para recapitular, actualmente ya generamos justo la adecuación del título de este contenedor, el subtítulo, la imagen del usuario, la información referente a la creación de este elemento, y tenemos ya también nuestro tabli seguimiento acorde a nuestra selección de clientes. Si yo selecciono seguimiento, pues veo las actividades, que también aquí ya generé esta adecuación dinámica del título de actividades. Si yo selecciono producto o servicio, no tengo nada, eso es totalmente correcto. Contactos también es totalmente correcto. Entonces, como te estás dando cuenta, lo que nos hace falta complementar en nuestras etiquetas de actividades, que en este caso la de título y subtítulo, es lo referente a producto, servicio y también contactos. Así que vamos para allá. Vamos a seleccionar nuevamente nuestra etiqueta título, y para ello vamos a desplegar justo lo que tenemos declarado en la propiedad text, y específicamente nos vamos a ir al segmento controller cliente. Nosotros actualmente en este segmento tenemos esta validación. ¿Qué es lo que hace falta? Pues justamente lo que hace falta es complementar los IDs número 3 y 4, que como has de recordar son los que tenemos incorporados en nuestro tablist. Así que vamos a copiar esta última fila, o estas últimas dos líneas, mejor dicho, y aquí vamos a generar las adecuaciones. Esta le vamos a pasar el número 3, y esta número 3 regresamos y vemos que es producto o servicio. Entonces vamos a especificar lo siguiente: si el tablist seguimiento está seleccionado su ID 3 y var seguimiento clientes tienen un valor true, quiere decir que nosotros nos encontramos en productos y o servicios registrados del cliente. Vamos a generar un espacio.
Vamos a borrar toda esta última parte y vamos a pasarle el nombre o los nombres de nuestro cliente. Ingresamos a la propiedad con un punto, nombres, perfecto. Y veamos este primer cambio o esta primera adecuación. Generemos una vista previa. Seleccionemos ahora la pestaña de producto o servicio. Excelente. Se visualiza actividades registradas de capacitación del cliente. No se visualiza lo que acabamos de complementar. No te preocupes, veamos qué es lo que está sucediendo para poder generar esta adecuación. Vamos a seleccionar el tab list, vamos a dirigirnos a la propiedad ítems, vamos a seleccionar justamente esta colección call tab list seguimiento para poder visualizar qué es lo que contiene. Seleccionamos. Esperaremos que una vez que se seleccione, aquí abajo nos dé la facilidad de poder consultar lo que tenemos declarado en este tab list seguimiento. Pero bueno, no te preocupes, no lo está haciendo Power Apps, se está tardando en renderizar esa información. Así que vamos a dirigirnos directamente a nuestro menú, seleccionamos. Y de hecho, ya recuerdo, no es necesariamente aquí en el menú de clientes donde se declaró. Exacto, no fue aquí, sino se declaró directamente en nuestro grid de clientes. Así que presiono nuevamente clientes para visualizar la galería. Selecciono editar, me voy a su propiedad onSelect de mi galería clientes. Perfecto, aquí está. Y aquí es donde yo declaré pues justamente la colección de mi tab list seguimiento. Al momento de que yo selecciono mi módulo de clientes, esta es la colección que se va a crear. Y tenemos efectivamente el ID 2 para seguimiento, el ID 3 y el ID 4. Aquí es donde cobra relevancia y hace mucho más sentido el que nosotros al momento de que declaremos una colección que va a fungir como nuestro menú, declaremos dentro del objeto de cada uno de los módulos, claro que el nombre, pero también un ID. Es mucho más fácil al momento de declarar ciertas referencias hacia el menú o hacia esta colección que va a fungir como un menú, que tú declares el número del ID de la selección con la que estás trabajando. Es mucho más fácil hacer eso a que declares todo el nombre. Y más cuando de repente, como lo vemos aquí, el nombre está constituido también de emojis, por ejemplo. Entonces lo más fácil y lo más recomendable es siempre trabajar con un ID en tu colección de menú, la que tú llegues a implementar, para que sea mucho más fácil el poder referenciar el módulo al que tú te estás, valga la redundancia, refiriendo o con el que tú estás trabajando al momento de declarar una sintaxis. Entonces, ya revisando que esto es correcto, que sí tenemos el 3 y el 4 asignado de manera correcta según nuestro tab list, regresemos. Tenemos entonces el tab list y efectivamente tenemos la selección del ID número 3. Entonces vamos a tomar la etiqueta de título, desplegamos nuestra propiedad text, nos incorporamos al control del cliente y veamos qué es lo que está sucediendo. Vamos a dar un espacio para poder identificar mucho más fácil la sintaxis y actualmente tenemos producto, servicio seleccionado y nos aparece actividades registradas de capacitación. Veamos este texto en donde lo tenemos declarado. Actividades registradas de, aquí está. Me parece que es justamente esta, porque al final estamos declarando del cliente. Actividades registradas de capacitación del cliente. A ver, veamos. Actividades registradas de, aquí están, capacitación del cliente. Justamente es esta línea. No está llegando Power Apps a evaluar este tercer condicional o esta tercera línea. Veamos por qué. ¿Por qué no se está llegando a evaluar? Si efectivamente el ID número 2 pues tiene que ver con actividades y el ID 3
con producto o servicio. Veamos, si yo selecciono, por ejemplo, seguimiento, actividades registradas de capacitación del cliente, perfecto. Si selecciono el ID número 3, es aquí donde ya no se llega a evaluar justamente, y por ende pues no se renderiza lo que estamos nosotros seleccionando. Veamos qué puede ser. Tabla y seguimiento en su ID 3, vamos a seleccionar. Bueno, no se renderiza, simplemente nos manda el valor tal cual. Y bar seguimiento clientes. Damos doble clic para ver el valor. Bueno, nuevamente no se está renderizando. Y antes de que nos suceda lo que vimos en la lección anterior, vamos a guardar el proyecto. Vamos a guardar nuestro proyecto para poder garantizar que lo que hemos trabajado y avanzado pues se está guardando de manera correcta. Asimismo, también como recomendación, al momento de que tú vayas avanzando en el desarrollo del proyecto, pues ten la buena práctica de guardar tu proyecto, aun y cuando tengas habilitado el botón de guardado automático. Siempre ten esa buena práctica de guardar tu proyecto, ya que lo que yo he identificado a lo largo de diferentes proyectos que he desarrollado en Power Apps, cuando trabajamos de una manera muy fluida en el ambiente de desarrollo y de repente tenemos latencias en nuestra conexión a internet, pues justamente puede llegar a suceder que se tarde en guardar o que de repente no se guarden todos los cambios, porque como son muchos cambios los que vamos realizando en el entorno, de repente sucede que Power Apps en la memoria que va generando ese log de cambios no se almacenan todos esos cambios y puede que llegues a perder pues prácticamente los últimos cambios que hayas realizado en tu aplicación. Entonces lo más recomendable siempre va a ser el estar guardando al final de cada lección tu proyecto, inclusive intermedio a la lección que vayamos generando, ir guardando el proyecto, y eso ahorita lo estoy empezando a identificar, así que vamos a esperar a que me guarde el proyecto nuevamente. Vamos a actualizar de nueva cuenta para poder continuar con nuestra lección. Sin embargo, si te parece bien y dado que de repente se tarda un poco más en guardar, vamos a concluir la lección hasta esta parte y continuemos en la siguiente lección para poder implementar todavía lo que queda pendiente, que ya de momento te puedo comentar que vamos por muy buen camino. Ya empezamos a tener ese dinamismo de nuestras variables considerando en dónde me encuentro, en qué módulo me encuentro. Ya no tenemos esa afectación realmente en donde se sobrepongan los elementos. Se está empezando a comportar de manera correcta y adecuada nuestra aplicación. Todavía faltan algunos cambios, por ello no te preocupes, vamos a afinar todos estos ajustes, pero te vas a dar cuenta que sin duda es muy eficiente el reutilizar componentes para el desarrollo de una aplicación mucho más rápida. Entonces, con esto concluyo esta lección, te espero en la siguiente para continuar avanzando.